Elección TV presenta. Comicios México 2021. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Comicios 2021 en esta su cuarta edición. Hoy tendremos el placer de hablar con un experto en el tema del costo de las campañas y su financiamiento, y retomo la bienvenida a mi co-conductor estelar de este programa, Pedro Cobo. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Ferdinand. Pues una noche más estamos acá con noticias interesantes, algunas tristes, algunas mejores, y como siempre, con un invitado de lujo. Pues vamos a darle, Pedro, que hoy tenemos muchos temas. Si les parece, iniciamos con la nota de la semana. Muy buenas noches a todos. Esto es lo equivalente a lo que ustedes están aprobando. Son 28 churros de marihuana que un joven podrá comprar las veces que quiera en un día. No nada más fumarla, comerla. Con 3 mordidas de un paquete de chocolate con 550 miligramos de marihuana, de concentrado de THC, una persona podría estar en un viaje durante 4 días. ¿Eso es lo que quieren? ¿Eso es lo que quieren? Por otro lado, con el simple debate del consumo lúdico del cannabis. Sin embargo, esta ley prevé muchas otras cosas más allá de este simple debate de consumo por la marihuana. ¿Sí? Pues es como un debate moral el que han venido a posicionar aquí los compañeros. Como siempre, me despediré con una pequeña postdata poética de un poema que se llama Técnica Poética. ¿En dónde estás, Moisés? Sepa la madre. Se fue con Baudelaire y Jesucristo. Llevaban Courvoisier y marihuana y 10 libretas de papel podrido. Qué dura plenitud. Subieron tanto que no hallaron escaleras para el vuelo. Ni Génesis, ni verbo, ni parábolas. Ni Cristo era tan adelantado para fumar su mar de Galilea. La miel de su canción de espinas era. ¡Qué gran legislatura la 64ª! Porque si bien recortaron salarios, quitaron privilegios y lo más importante, eliminaron esos moches, pero lo que nos dejaron precisamente es hacer historia. Hemos aprobado cuestiones trascendentales para México. La Ley Federal para la Regulación de la Cannabis que se expide por este dictamen que hoy estamos discutiendo se ajusta a los máximos estándares mundiales en materia de garantía y respeto al derecho humano del libre desarrollo de la personalidad. Es momento de avanzar a la modernidad y garantizar la progresión de las libertades humanas fundamentales. No sean mochos, no se limiten, fúmense un cigarrito porque la mota legal eleva la moral. Muchas gracias, compañeros. Pues así las cosas, estimado auditorio. La semana pasada, la Cámara de Diputados confirmó el dictamen que en su momento había aprobado el Senado de la República. Y si bien le hicieron algunos cambios y esto obligará a que regrese al Senado, la realidad es que prácticamente podemos decir que la legalización de la marihuana es un hecho en nuestro país. La producción, el consumo y el uso lúdico de este. En términos generales, podríamos decir que una persona mayor de 18 años podrá tener 6 plantitas en su casa, podrá registrar un permiso para estar produciendo su marihuana en estas cantidades, lo que le den esas 6 plantitas, y también en su caso podrá andar por la calle con el equivalente a 28 cigarros de marihuana. Estos niños que en Oaxaca no podían comprar pingüinos ni pueden comprar alguna otra golosina por lo mal que les hace, sí podrán tener un hermano de 19 años que ande con ellos paseando con 28 cigarros de marihuana a su costado. ¿Qué opinas, Pedro? ¿Cómo ves esta noticia? Pues hombre, la verdad muy triste, pero previsible. Creo que hay un problema fuerte en nuestra democracia que lleva arrastrando 200 años, 250 años, porque
cuando pone los fundamentos en la libertad irrestricta del ser humano y impides que en el debate se coloquen los fundamentos metapolíticos, ahí dijo la diputada, no sean mochos, debate moral, y la respuesta es sí, es un debate moral, sin lugar a dudas. Y es más, yo diría, ¿qué cuestión no es un debate moral? Casi todas son morales. Algunas cosas son muy técnicas, pero la inmensa mayoría de los debates son morales. Entonces, una vez que aquellos que podemos llamar conservadores, aquellos que pensamos que existe una ley trascendental que es previa al ser humano, como bien dijo Antígona, cuando ese fundamento metapolítico no lo colocas en la base de la argumentación y repites como loro la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, finalmente podemos decir que los llamados progresistas llevan razón. Si fundamentamos la comunidad solamente con el respeto a la libertad del otro, ¿qué argumento tendríamos para evitar que el otro fume marihuana? Por lo tanto, yo creo que el problema está en los fundamentos, ¿no? Y me parece tristísimo, ¿qué es lo que está pasando? El debate, pues lo que hemos visto, lo poquito que se ve ahí, pues es como una feria de circo, no se tienen en cuenta las condiciones, más bien los efectos sociales, económicos, de salud, el tema familiar, etcétera, etcétera, ¿no? El tema es muy grave, pero bueno, yo diría que en cierta manera los conservadores desde hace muchos años nos negamos a defender nuestros principios y a partir de ahí viene el resto. ¿Qué te parece, Ferdinand? Tristemente es cierto lo que comentas, Pedro, y yo añadiría un tema que me parece importante resaltar. ¿Cómo surge esta iniciativa? Esta iniciativa surge por una demanda social sin duda válida, que era el uso de cierta parte de la marihuana, una parte que es una sustancia que no genera adicción cuando es extraída correctamente en laboratorios profesionales, para generar medicamentos que ayudan en ciertos tratamientos de enfermedades. Algo que podría ser perfectamente válido, como sucede con muchísimos productos en el mundo para generar medicinas de consumo humano al por mayor. No obstante, este pretexto sirvió para que la Suprema Corte de Justicia en su momento estableciera que había la necesidad de regular el tema de la marihuana para el libre desarrollo de la personalidad, sin dar mayores detalles. Y con ese pretexto se llevó este tema al Senado y ahora a la Cámara de Diputados para regular ya no el tema médico, no el tema de saber si podemos darle tratamiento a gente con cáncer con la parte correcta de la marihuana, sino llegamos al extremo de volverlo lúdico. Lo dicho por la diputada, si bien no coincido en su forma de exponer, es real. Pareciera que el gobierno nos quisiera tener drogados, a la mayoría de los mexicanos, para enajenarnos de lo que está sucediendo en estos momentos en el país. Olvidarnos de la crisis económica, olvidarnos de la crisis de salud, llevarnos al extremo de simplemente disfrutar lo que podamos disfrutar, que es nuestra intimidad en compañía de las alucinaciones que pudiéramos llegar a tener, ¿no? Es triste, porque lo hemos permitido, es triste que una orden de una Suprema Corte, nuestros diputados no sepan que no es una orden que tengan que cumplir. Hay que recordar que la Suprema Corte no interpreta leyes, la Suprema Corte hace valer las leyes ante un caso judicial. Quien emite leyes es el Poder Legislativo, y el Poder Legislativo no puede someterse a un Poder Judicial que quiera legislar. Este tema lo saco a relucir porque más adelante, la semana pasada, y esperemos ver cómo se maneja en esta semana, bajo el mismo argumento de la igualdad, vemos que ahora la paridad de género se ha vuelto ya no de hombre-mujer, sino de muchos géneros, y nos han llevado a otros extremos que posiblemente tengamos que analizar la próxima semana. Ojalá y no, pero la realidad es que nuestros diputados han perdido la brújula. Y coincido, Pedro, el tema moral ha quedado de lado o muy desvirtuado, en gran medida por lo que hemos dejado de hacer. Sin lugar a dudas, pero bueno, hay que replantear los fundamentos teóricos de lo que es la democracia, ¿no? Más adelante hablaremos con Fernando Zúñiga, gran experto en estos temas, una parte concreta de lo que es la democracia,
Y sí, sin lugar a dudas, necesitamos replanteamiento. O sea, yo creo que el tema aquí no es marihuana sí o marihuana no, sino incluso replantearse los mismos fundamentos de lo que es una democracia, ¿no? Para no tener que llegar a esto. Mientras tengamos los fundamentos que tenemos ahora, por lo menos en la conciencia, la llamada conciencia colectiva, la marihuana es inevitable y lo que le sigue, ¿no? El problema, estos son efectos de una cosa mucho más grave. En este tema, justo de la igualdad, quería hacerte una pregunta, Pedro. Yo sé que tú estuviste muy activo en redes. Hubo una nota que también llamó la atención en la semana, un escándalo que se dio en la Universidad Panamericana. ¿Algo que nos puedas contar al respecto? Sí, algo tristísimo. Yo por la Universidad Panamericana tengo un enorme cariño, entre otras cosas porque a ella le debo mi nacionalidad mexicana, tal como suena. La Universidad Panamericana es la que me trajo, es la que me acogió, estuve 1 año y medio dando clases a tiempo completo, tengo muchos amigos en las alturas y en las bajuras, que todavía conservo. Entonces, simplemente cancelaron algo ya que es habitual en Estados Unidos, es algo que se está haciendo habitual. Como tú bien sabes, en Sublevados tuvimos un programa sobre el impedimento a un joven pro vida para ser miembro de una planilla, y ahora lo que hemos visto es que una universidad con un enorme prestigio, fundada en el pensamiento de un hombre, José María Escrivá de Balaguer, con un enorme cariño a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra, en esa misma universidad se expulsa a un profesor, la parte técnica es renunció, posiblemente haya renunciado, pero la cuestión es que la Universidad Panamericana, si hubiese sido hecho el hecho, tendría que haber salido a la palestra defendiendo la libertad de cátedra, ¿no? Entonces no lo hizo, simplemente no lo hizo, es algo que se va repitiendo, lo vimos también en la Ibero, cuando ese profesor, pues sí, insultó, es cierto, insultó a Citlali por su gordura, como ya vimos alguna vez, pues es una falta de educación, pero una falta de educación no tan grave como implique la expulsión de alguien, ¿no? Bueno, esto que vemos, la Iberoamericana, la UP, el ITAM, bueno, en la UNAM también pasó hace tiempo con un famoso periodista dedicado a la cultura, ahorita se me fue el nombre, ¿no? De hecho me acuerdo porque la primera vez que lo vi llevaba gafas azules y yo me dije, qué tipo más raro, y fíjate yo ahorita con gafas azules, ¿no? Lo que cambia la vida. Por eso no critiques a nadie porque después puedes acabar en las mismas errores, iba a decir payasadas, pero bueno, pues ahí me la coloco, ¿no? Se me fue el nombre, algo importante, ¿no? También por algo de la cancelación, ¿no? ¿Quién sabe qué dijo? Yo creo que fue algo contra alguna tontería que se malinterpretó. Entonces, bueno, mañana para los televidentes, pues por las redes sociales de Sublevados tendremos un análisis fundamentalmente desde el punto de vista jurídico de la libertad de expresión y también del derecho a utilizar la imagen de otros sin su permiso, porque eso nadie lo ha tocado en redes. El alumno grabó una clase en un ámbito privado y lo sacó a las redes. Y eso, la pregunta sería, ¿es legal o no es legal? Bueno, pues tendremos expertos que nos van a analizar ese tema. Libertad de cátedra y el uso de la imagen de otra persona en un ámbito privado hacia el exterior. Muy interesante, Pedro. Ojalá mañana también puedan unirse al programa de Sublevados. Si les parece, con esto terminamos el análisis de las notas de la semana y pasamos a nuestra siguiente sección, el spot de la semana. Gracias, Pedro. Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes, pobre. Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras. El PT está de tu lado. Bueno, pues, como saben, ya vimos un comercial de Morena, uno del PAN, uno del PRI. Hoy toca a nuestros amigos del PT. Y lo primero que me brinca viendo su comercial es que parece ser que quien les hace los comerciales no los conoce mucho, o los que están en el PT no conocen mucho a quien ordena los comerciales, ya que en diversas ocasiones me he encontrado con varios diputados del Partido del Trabajo que no creen que haya vida en el vientre. Y sin embargo, la doctora de su comercial
pues les hace ver que lo que hay ahí es un ser humano igual que el papá y la mamá que salen en el comercial. Es lo primero que me viene a la mente, lo lamento por los del PT, pero siento una cierta contradicción entre su lindo comercial y lo que a veces defienden en tribuna. Pedro, ¿algún comentario que te genere Bueno, como sabemos, nuestro querido México mágico y surrealista, pues tenemos diputados y diputadas pro vida, ¿no? O sea, es una cosa peculiar que difícilmente pasaría en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos es otro sistema, ¿no? Porque hay dos partidos. Entonces, bueno, pues ahí yo no le vería tanta contradicción, por lo menos con una parte, ¿no? Yo conozco dos diputadas que son pro vida, claramente pro vida, ¿no? Entonces, pero bueno, sí. Pero fíjate que a mí este comercial me gustó más que los que vimos los otros días, porque por lo menos es propositivo, o sea, no se dedica a criticar, tiene una propuesta, claramente gente sencilla, ¿no? Y donde se les da una visión de esperanza. Entonces, en el sistema, a mí me gustó, incluso aunque rompe la narrativa, pues hay vida, hay una familia, está el niño y hay esperanza, ¿no? Bueno, claro, pues tiene la estrella roja, tiene pues unos símbolos que pues hace 40 años ya desaparecieron, en cierta manera, ¿no? Del espectro político, y pues vuelvo al tema surrealista, ¿no? Esto pues es difícilmente en un país europeo o norteamericano, yo no conozco tanto, un poco Sudamérica además, pues claro, son símbolos que se retiraron hace muchísimo tiempo, ¿no? Sin embargo, pues en México funcionan, ¿no? Y dices, bueno, pues porque en México los partidos no existe esa, para bien y para mal, esa cuadratura, vamos a decir, no está tan claro cuáles son los fundamentos. Y la gente está acostumbrada a que finalmente vota por fulano y por mengano, ¿no? Y ese fulano y mengano pues pasa del PAN al PRI, perfectamente puede pasar al PT, después por Morena y pasar por el Verde y volver a empezar, ¿no? Y terminar su carrera estando en 9 partidos, ¿no? Por ejemplo, pues nuestro querido presidente, que no sé en cuántos ha estado, ¿no? O preguntémosles a Porfirio Muñoz Ledo, a ver si se acuerda de los partidos que ha estado. Entonces, pues bueno, estamos acostumbrados que la narrativa aquí no es tan fija, ¿no? Entonces yo sí le daría pues quieras que no, un 6,5, un 7 al comercial, ¿no? Tienes razón, Pedro, me convenciste. Voto a tu favor, Pedro. La realidad es que es el primer comercial que, como bien dices, vemos en propositivo, sin crítica, cuando menos se sale del esquema de pelearse con los demás, y habla de lo que dices, que son los valores mexicanos, el respeto a la vida, la familia y la esperanza que en ellos radica todos los días de salir adelante. Ese es el espíritu mexicano que por primera vez vemos en un spot bien planteado en el caso del PT, ¿no? Difícilmente veo a un PT ganador en las elecciones, pero vamos, No. Lo que es un hecho es que cuando menos en el comercial le va ganando a los 3 primeros de los grandes partidos que hemos visto. Sin lugar a dudas. No sé si quieres algún comentario más del spot o vamos al tema de la semana, Pedro. No, vamos al tema de la semana. Va a estar más interesante. Perfecto. Pues señores, sin más preámbulo, vámonos al tema de la semana. Pues esta semana, como comenté al inicio, la idea es hablar un poco del costo de las campañas y su financiamiento. Déjenme pongo un marco general para que podamos presentar a nuestro invitado y desarrollar a través de una plática ideas que puedan servir a este análisis y debate en este proceso electoral. Este año 2021, poco más de 2.500 millones de pesos son entregados del erario público a los distintos partidos políticos para el gasto que tienen a lo largo del año. Gran parte de prácticamente un 70 o 80%, es para sus gastos ordinarios de un proceso electoral verdaderamente lleno de cargos de elección. Estamos hablando de 21.368 cargos en disputa, 15 gobernaturas, 1.063 diputados locales, 300 diputados federales, 1.926 ayuntamientos. Eso es lo que estará en disputa en el proceso electoral 2021 y eso es lo que pretende salir adelante con estos 7.500 millones de pesos. Para esto hoy nos hemos permitido invitar a un experto. Pedro, te pediría si puedes comentarnos un poco más acerca de él. Por supuesto. Bueno, pues Fernando Zúñiga, a quien tuve el gusto de conocer ya hace unos cuantos años en alguna marcha por ahí por el centro histórico, a través de una amiga, de una querida amiga, es licenciado en Derecho
por el CIDE, tiene un doctorado por la Universidad Panamericana y se ha dedicado, tiene una larga carrera política, por lo menos como asesor en distintos partidos, y actualmente trabaja como independiente asesorando en los gastos de campaña. Bienvenido, Fernando. Hola, Pedro, muchas gracias. Hola, Fer, ¿cómo están? Pues sí, dos viejos amigos, muchas gracias por invitarme y pues a la orden. Es un tema bastante interesante el que pusieron sobre la mesa. Gracias a ti, Fernando, por aceptar la invitación. Y me gustaría comenzar disparando la primera pregunta, si me lo permite, Pedro. Y la pregunta sería muy simple. ¿Realmente cuestan las campañas lo que se otorga en el erario público, Fernando? ¿Puede con 7.500 millones de pesos cubrirse los gastos de esta enorme cantidad de campañas en México? Yo creo que todos y todas conocemos la respuesta, ¿no? La respuesta es no. No solo cuestan eso. Y te diría una respuesta, vamos a manejarnos así, una respuesta institucional, la que te diría alguien del INE, ¿no? A bote pronto te diría, no señor, cuesta el financiamiento público, que es de lo que usted habla, del erario, más el financiamiento privado que pueden introducir todos los partidos y los candidatos vía simpatizantes y militantes, y ahí se quedaría, ¿no? Te dirían que mayoritariamente cuestan el financiamiento público, que constituye más o menos el 90% histórico del total de lo que se reporta en las campañas, y un 10% que se modula en el financiamiento privado. Ahora, vamos a hablar en serio. Eso es lo que se reporta. Yo te diría, cuesta el 90% del erario, el 10% de financiamiento privado reportado, y cuesta un tramo más, que yo me atrevería a decir otro 100% de múltiples financiamientos no reportados, muchos de ellos al margen de la ley, y que ahí están y que son presentes y que han sido siempre blanco de una crítica recientemente de organizaciones de la sociedad civil, antiguamente en el dicho popular, ¿no? Todo mundo sabe que tener el encargo de ser candidato, pues significa, sí, que te haga triunfo la revolución, pero antes de hacerte triunfo la revolución, pues tendrás tú que ponerle que asegurar fuerte, porque si no vas a llegar lejos, y ahí es donde empezamos a platicar de imágenes como sentarnos con empresarios, sentarnos con simpatizantes, sentarnos con sindicatos, sentarnos con cualquier cantidad de actores que no necesariamente son actores que legalmente puedan aportar financiamiento a una campaña política. Hablas más o menos de un 100% más por fuera del marco legal. Estamos acá. Y no sé si me quedo corto, Fer. Estamos hablando más o menos de unos 15,000 millones de pesos aproximadamente, 16,000 millones de pesos. La realidad es que hoy pareciera que los costos son bastante amplios. Hay quienes me dicen, saliéndome de la parte institucional, Fernando, y ahí me quisiera ir a una siguiente pregunta contigo, basado en tu experiencia. Hay quienes me dicen que una campaña de gobernador fluctúa entre los 60, 70 millones cuando la quieres hacer muy austera en estados pequeños, hasta los 500, 600 millones de pesos en estados un poquito grandes. Solamente este año, veremos 15 elecciones de gobernador, dejando de fuera todo el tema diputados federales, diputados locales, ayuntamientos, que me imagino realmente los diputados locales son los que menos le importan a los diputados, a los partidos políticos. Me parece que, como bien dices, si quieres que te haga justicia la revolución, te centras más en aquellos que tienen poder ejecutivo y por lo tanto presupuesto, ¿no? ¿Es real estos costos? ¿Estamos en estas dimensiones hoy en México con estos precios, Fernando? ¿O tú en tu experiencia dirías que son menores o incluso son mayores? Yo creo que es un buen referente. Te diría que depende mucho de la entidad, o sea, también depende de los intereses que se muevan en determinada entidad versus otra entidad. Es claro que ha habido intervención incluso de dinero ilícito, de crimen organizado. Eso es evidente, negarlo no ayuda en absoluto a hablar seriamente del tema. Entonces yo creo que vamos por esos márgenes y a lo mejor un poquito más, ¿eh? Yo creo que ser político y sobre todo ser candidato en este país tiene costos. Y no hablo solo de costo reputacional y de costo moral.
y no tiene costos que se pueden medir perfectamente en numerario, y hay otros costos que no necesariamente se suman, pero que forman parte, ¿no? O sea, todo el mundo le invierte tiempo, amigos, a veces prestan carros, o sea, todas estas cosas que no necesariamente es una inyección directa de dinero, sino indirecta, lo que en la legislación electoral se llamaría aportación en especie, pues también le suma a esta cantidad, y entonces yo diría, no solo veamos la cantidad de dinero como numerario que entra, sino también como todo aquello que se aporta como especie y que le suma al proceso electoral del que estamos hablando, ¿no? Pedro, ¿alguna pregunta? Sí, varias de hecho. Vamos a ver, lo que comentaba un servidor al principio del programa, el tema de la indefinición programática de prácticamente todos los partidos, ¿no? Tendría que ver, aparte ya de la idiosincrasia mexicana, donde pues el no se dice, entonces todo es gelatinoso, ¿no? Eso es algo muy mexicano, o sea, no es el hispano, digo no, y digo sí y tal, ¿no? O los alemanes, tal. Aquí, pues el mexicano, pues para saber lo que piensa, necesitas 5 mezcales, ¿no? Porque, bueno, hay una cultura de decir, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? El definirse no es algo muy propio. En los estados norteños es un poco distinto. Bajando a la pregunta, en esa indefinición programática no hay mucho de que los partidos necesitan de los cacicatos locales y se adaptan. Como tú has dicho, el que quiere llegar al poder necesita pues, 50 millones, depende si es un municipio, hasta si es una gobernatura, o, bueno, no estamos hablando ahorita de candidatura presidencial, ¿no? O sea, tú necesitas a alguien que tenga o sea capaz de levantar esos 60, 80 millones, 200, 300 millones, ¿no? ¿Qué piensas de eso? ¿No? O sea, que el partido se tiene que adaptar a lo que hay. Por ejemplo, sin ir más lejos a Macedonio, ¿no? Macedonio le llama, Petit Prince le llama Macedonio, o sea, a Macedonia, se llama Macedonia. Ese es un ejemplo, ¿no? ¿El presidente lo quiere tanto o realmente es que es la fuerza? Es el cacicazgo local en Guerrero, local, estatal en Guerrero, de tal manera que no te lo puedes quitar. Pongo un ejemplo que podría haber otros muchos más, ¿no? Yo creo que aquí vale mucho la pena que recordemos cómo se construye nuestro sistema electoral, ¿no? Nuestro sistema electoral parte de la desconfianza, es decir, el sistema mexicano se caracteriza por ser un sistema que va a regular la desconfianza en las instituciones, la desconfianza en el momento de votar, la desconfianza en hasta entre los mismos partidos hay un sistema de desconfianza entre ellos, ¿no? Y en ese sentido lo traslado un poquito al tema del financiamiento. Nosotros adoptamos un sistema de financiamiento por ahí de los años 90, en el que es preponderantemente el dinero público el que debe estar presente en una campaña política. Y tenían esta idea, que a propósito de lo que dices, que a partir de la preeminencia del dinero público, seríamos capaces de evitar que otros intereses influyeran en la designación de cargos de elección popular y eventualmente en la consolidación o en la conformación del poder. Dicho en términos vanos, decían que si era el Estado el que proveía el dinero, garantizaban que las fuerzas de poder no eran las que iban a poner a los candidatos que correspondieran y que el dinero no iba a ser el detonante principal para decidir quién gobernara. ¿Funcionó o no funcionó? Yo te diría, pues así lo construimos, pero no necesariamente funcionó. Lo construimos además a la inversa del modelo estadounidense, ¿no? En el modelo estadounidense, la ventaja que tú tienes es que existe una gran cantidad de aportantes, pero pues todos pueden decir, yo soy empresario y le voy a poner a la campaña de A o de B, ¿no? Porque ahí es un sistema muy cerrado y es perfectamente legal. Aquí en México construimos, sobre todo a partir de las últimas reformas electorales, un sistema todavía más prohibitivo, porque no dejamos incluso que poderes fácticos, a ver si les recuerda a alguien, porque esta narrativa vino de ahí, no dejamos que poderes fácticos controlen las elecciones.
no dejamos que mafias controlen las elecciones y entonces prohibimos que sindicatos tengan aportaciones, prohibimos que empresarios tengan aportaciones, prohibimos que cámaras tengan aportaciones y en general solo pueden ser aportantes privados personas físicas. Ojo, y personas físicas sin actividad empresarial. O sea, si eres persona física con actividad empresarial, no puedes aportar a ninguna campaña política. Lo cual te reduce a que solo tienes personas físicas sin actividad empresarial, es decir, ciudadanas, ciudadanos de a pie, que aportan dinero y que además tienen topes, ¿no? Están limitados. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, lo que pasa es que hay una serie de simulaciones, Pedro, impresionantes, ¿no? Porque, a ver, vamos a ser realistas. En este México mágico del que tú hablabas, a quien le interesa que determinado candidato o determinada candidata gane, es al que tiene o al que conforma un grupo de interés. Y eso no está necesariamente mal, está mal visto aquí. Pero si yo soy un empresario y me interesa que la opción A gane, pues es un poco más transparente decir me interesa que gane y voy a aportar a esta opción que quiero que gane, como sucede en Estados Unidos. En México lo que sucede es que el propio sistema legal que hemos construido obliga a lo que yo denomino la hipocresía electoral. Y la hipocresía electoral consiste en que esos grupos de interés y de poder, esas mafias, no es que no participen, y no es que no tengan a sus predilectos, y no es que no los apoyen, pero al margen de la ley. Los apoyan en el marco de la ilegalidad, y entonces sí, se vuelve más opaco, porque por lo menos en Estados Unidos es claro quién apoya a quién, y ya sabes lo que te puede esperar. Acá, pues no sabes quién lo apoyó, qué compromisos tenga, y entonces empiezas a ver, o te vas a dar cuenta hasta que ganen. ¿Por qué? Y te pongo un ejemplo. Si en el municipio gana el candidato A o la candidata B, si a la candidata B la apoyó una empresa constructora, mucha obra pública va a haber en el municipio, ¿no? Pero si al candidato A lo apoyó una empresa de luminarias, cambio de luminarias en todo el municipio, ¿no? Es decir, toda esta participación se vincula propiamente al ejercicio de gobierno y se traduce en acciones concretas. Yo diría, se construye política pública a partir de la participación de grupos de interés desde el financiamiento de las campañas. Pero el problema no es ese, ¿no? El problema es que, yo creo, al menos si lo supiéramos, bueno, pues ya dices, bueno, pues voto por el que lo apoyó el de las luminarias o voto por el que lo apoyó el constructor, ¿no? Y al final podrías tener más claro este tema, porque es cierto, lo que dices, Pedro, es completamente cierto. Aquí en México tenemos un chorro de intereses, un chorro de caciques, todos influyen de manera determinante, es decir, detrás de cualquier candidato hay una cantidad de intereses que van a estar presentes y que van a estar aportando y que no se van a reportar, ¿no? Y que la autoridad electoral en sus herramientas no las va a revisar. Y te voy a decir una cosa, también seamos honestos. ¿Cuántas revisiones hace la autoridad electoral? Infinitamente, son muy pocas, ¿no? Y luego, ¿cuántas de esas revisiones realmente se vuelven sólidas como para prosperar en una sanción? ¿Y cuántas terminan en una sanción? ¿No? O sea, casos muy contados en el régimen jurídico mexicano, ¿no? Perdón, Fernando, antes de que Ferdinand te haga algunas preguntas, que tiene muchas. A ver, es justamente reconocer lo que es el poder político. El mismo tema de los lobbies. Yo creo que en México, si no me equivoco, pues, no están regulados. En Estados Unidos sí, es reconocer lo obvio. El poder político funciona así y funciona por grupos de presión. Entonces, es mejor, es como reconocer que tu esposa tiene defectos si tú los tienes. Si los tiene ella y si reconoces los defectos puedes llegar a arreglos, pero si los niegas no hay manera de llegar a acuerdos, ¿no? Entonces yo creo que estaríamos en algo parecido, ¿no? Pero bueno, es un comentario que es apoyándote lo que tú has dicho, ¿no? Ferdinand. Gracias, Pedro. Pues la verdad es que respuestas muy contundentes las que nos empieza a dar Fernando. Sin duda lo que comentas, Fernando, el tema de la desconfianza es una realidad. El sistema político mexicano está basado en la desconfianza, ¿no? Decías tú, y así con todo el financiamiento.
en lo que tú has visto, porque la verdad es que yo he escuchado el chile dulce y de manteca y de todo lo demás, la verdad es que las opiniones de la sociedad en general son diversas, desde gente que te dice, vayámonos al sistema gringo, cambiemos y que todo el mundo, como bien dices tú, Fernando, pues con toda transparencia sepamos quién está detrás de cada quien. A quien te dice, oye, no, el riesgo sería enorme porque el crimen organizado disfrazaría muy bien el tema y esto sería un lavadero de dinero espantoso y por lo tanto tiene que ser el gobierno quien entre al quite y salga adelante con las cosas. En tu experiencia, ¿qué es realmente lo que hoy es viable para mejorar el tema del financiamiento en México? Tú que has convivido con los distintos partidos, que tienes mucha experiencia, Fernando, ¿te atreverías hoy a decir que hay algo que se puede mejorar o tenemos que acostumbrarnos a este mecanismo de simulación en el que estamos todos viviendo? Es la pregunta del millón, Fer, ¿no? Pero, a ver, te doy mi punto de vista. Yo creo que, y aquí sigo una idea que desarrolla en uno de sus últimos libros el consejero electoral Ciro Murayama. A mí me parece muy interesante lo que él hace en el desarrollo. Él dice, uno de los problemas del financiamiento de las campañas en México no es en sí un problema del financiamiento, es un problema estructural que va más allá. México es una economía informal. Es decir, en México se mueve una informalidad impresionante en donde realmente muchos de los recursos que se mueven no están ni siquiera fiscalizados, ni controlados, ni mucho menos observados, ni siquiera por la autoridad tributaria, que debiera ser la primera importante. Yo le agregaría un problema más. Tenemos también una economía ilegal muy importante. O sea, el tema del narcotráfico y de cualquiera de los ilícitos mayores también representan una forma de economía. Entonces tenemos la economía formal, la economía informal y la economía ilegal, ¿no? Y esas tres conviven estructuralmente todo el tiempo en nuestra vida cotidiana. El argumento de decir, la economía ilegal se va a poder disfrazar, híjole, la economía ilegal se va a meter en cualquier espacio de la vida cotidiana, en tanto no tengas un combate a la ilegalidad, eso va a suceder con la regla más estricta, con la más laxa, con la más permisiva, ¿no? Yo creo que ahí sí tendríamos que dejar un poquito al margen el financiamiento ilegal, porque ese tendría otro tratamiento. Yo creo que podríamos transitar a un régimen mixto. ¿Y por qué digo un régimen mixto? Porque entiendo también las razones de quienes podemos tener dudas de transitar a un modelo norteamericano, porque lo que sucedería es que en un país de profundas desigualdades inclinarías la balanza política electoral solo hacia una de esos lados de la balanza, ¿no? Y que es justo, que ahora estamos en el contrario. El tema del financiamiento público lo que trata de hacer es dotar de un piso medianamente parejo para que todos compitan y para que todas las opciones puedan tener más o menos un margen de competitividad, lo cual puede ser cuestionable. Pero yo creo que puedes mantener un financiamiento público necesario para que, digamos, puedas estabilizar una especie de competencia paritaria, ¿no? Pero también puedes abrir un poquito más los canales del financiamiento privado. Es decir, yo empezaría por abrir el financiamiento privado a personas morales, que es una cosa que hoy no se puede. Empezaría también por abrirlo a sindicatos, y empezaría por abrirlo a empresarios, y empezaría por abrirlo pues a todas estas, incluso a personas físicas con actividad empresarial. Lo que haría es un sistema que ya maneja el sistema mexicano muy bien, que es ponerle ciertos topes, ¿no? Ciertas limitantes, pero hacerlo visible y tratar de alguna manera de que convivan el financiamiento público y el financiamiento privado y empezar a ver cómo funciona, ¿no? Porque tampoco es cierto la premisa de la izquierda, que era quien defendía este modelo, que ahora ya no lo quiere, pero porque ya ahora está en otras condiciones, pero la premisa de la izquierda en su momento de decir, es que todos los empresarios van a apoyar a la derecha, tampoco es cierta, o sea, tampoco es tan precisa, tiene matices, ¿no? Es curioso porque también hay que ver una cosa. El día de hoy se hace un replanteamiento con la idea de austeridad de que tenemos que quitar el financiamiento público a los partidos políticos porque cuestan mucho.
A ver, el problema es que si tú le quitas el financiamiento público a los partidos políticos, los matas. O sea, digamos una premisa, Fer, Pedro, que yo no sé si compartan, pero tú no puedes aspirar a ganar una elección si no tienes lana. No puedes aspirarla, y por una razón sencilla. Mover gente cuesta. Moverte tú como candidato cuesta, poner un evento cuesta, repartir cualquier idea cuesta, ¿no? Entonces, si tú le quitas a los partidos de oposición, en este caso, cualquiera que sea el régimen, el financiamiento, los estarías minando. 2, los grupos de interés, es decir, todas aquellas personas que están interesadas en meter dinero a política, no son personas de la caridad, no lo van a hacer porque tengan convicción, lo van a hacer porque tienen intereses. Y en ese sentido, si tienes una fuerza mayoritaria, van a buscar apostarle al ganador. Yo creo que nadie de nosotros va a hacer una apuesta, ¿no? No lo sé. No vas al hipódromo y le apuestas al caballo más flaco, vas al hipódromo y le apuestas al caballo que crees que va a ganar. Lo mismo sucedería en las campañas. Entonces, aguas con el argumento de quitar financiamiento, porque también es muy tramposo. Es una forma de consolidar un régimen de partido único, ¿eh? De hecho, era la forma en la que se mantenía el régimen de partido único. Entonces, yo te diría que no me gusta mucho Aristóteles, pero pues encontrarle el justo medio. Bueno, pues ahí disentimos porque a mí me encanta Aristóteles, ¿no? Pero bueno, lo sé. Estas diferencias las arreglamos con unos mezcales, no hay problema, ¿no? A ver, en esta tónica, y me gustaría que fueras un poquito más concreto con el tema del narco, porque ahí ya no estamos hablando de financiación ilegal, sino de dos características que se diferencian, que es delincuencia organizada, y además hay muchísimo dinero, ¿no? Ahí ya no estamos hablando de, no sé, de una empresa de luminarias o de constructora como tú pusiste, que pudieran hacer sus pequeñas tranzas, ¿no? Sino estás hablando ya de algo mucho más serio, ¿no? Dependiendo de cada estado, los grupos de delincuencia organizada y narco, yo no distingo muy bien entre una y otra, pero bueno, creo que se entiende. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo aceptamos como tal? Bueno, yo creo que hay que aceptarlo en cuanto que está en la jugada, ¿no? Y hay que preverlo. Pero, ¿qué se te ocurre cara a las elecciones? No cara al tema de la violencia, sino algo muy concreto, cara a las elecciones. ¿Qué se puede hacer con eso? Fíjate, Pedro, que yo aquí quisiera llevar el nivel de reflexión un poco más allá del financiamiento de una campaña. A ver, estábamos anteriormente en un punto en donde sí podíamos decir que el narcotráfico o el crimen organizado iba a aportar recursos porque le interesaba que determinado candidato o candidata llegara y que eventualmente, déjame decirlo así, los dejara trabajar, ¿no? O sea, esa era la creencia popular, es vamos a poner a alguien que no nos combata, que nos permita ejercer nuestra profesión como narcotraficantes o como crimen organizado y nos deje trabajar. Es una idea muy romántica. Esa idea es muy romántica. La realidad es que hoy el crimen organizado y el narcotráfico tienen más poder que el propio Estado, yo te diría, en gran parte del territorio nacional. Entonces, ni siquiera necesitan meter dinero, o sea, no necesitan entrarle al juego institucional para que los dejen trabajar. Ellos simple y llanamente se van a acomodar con el partido, con el candidato, con la candidata que llegue. Y cuando digo se van a acomodar no van a llegar a negociar. Ellos de facto son una fuerza que controla la plaza y nomás va a cambiar la persona que está al frente del gobierno civil. Y si esa persona, el gobierno civil, quiere jugar con ellos, la van a dejar jugar. Y si esa persona, el gobierno civil, no quiere jugar con ellos, pasa lo que hoy tenemos, que es una amplia ola de violencia política, entendida como sendos asesinatos de funcionarios públicos o de candidatos. Porque hay que decirlo también con todas sus letras. Vean este proceso electoral. Los números de precandidatas asesinadas son altísimos, con entidades claramente identificadas. Ahí está Veracruz. Entonces, yo te diría que ya hasta perdimos la oportunidad de pensar qué hacer con estos grupos. Nos han rebasado a tal grado
que ya no nos da tiempo de pensar qué hacer, porque en realidad ya ellos en sí mismos representan un grupo fáctico que, digamos lo que digamos en la norma, para ellos es absolutamente indiferente. A mí me parece que esa es la realidad que tenemos hoy. Qué duro comentario, mi estimado Fer, porque creo que varios se pueden desanimar. Sabemos que tenemos mucha audiencia en Veracruz, pero es triste, pero es cierto. Y la verdad es que es un tema que da para mucho. Déjame retomar tantito el tema del costo, porque nos hemos ido mucho hacia el financiamiento, pero quiero aprovechar la oportunidad que nos acompañas para hablar un poco del tema del costo. Tú que has estado en muchas campañas políticas, también es algo que se sabe a voces, que increíblemente el costo de las campañas es más alto porque existe lo que se llama la tarifa política. Es decir, una persona acude a hacer un desplegado en el periódico y tal vez cualquier periódico o medio de comunicación se lo cobra en una tarifa. Pero si tú eres partido político, pese a que eres un alto consumidor, te cobran más. Y si tú vas y haces gorras o playeras o algo para tu empresa, son más baratas que las que manda a hacer un partido político, pese a que el partido político hace por miles. Esta razón se da culturalmente, es porque el propio partido vive ya una corrupción interna que eleva estos costos de campaña. ¿A qué culpas de estos costos tan elevados de las campañas? ¿Por qué esta tarifa política, Fer? Yo te diría que, y te lo digo como una opinión y ahora la explico, creo que es parte de la misma desconfianza. Me explico. Cuando tú empresario le vendes a un partido político, corres el riesgo de que no te paguen, de que te dejen colgado con el material, en el mejor de los casos, que ya rotulado no te sirve para nada, o de que entregues el material y como dicen por ahí, pues ya me lo diste, ya no me viste, compadre, ¿no? Esos casos se han dado muchas veces, al grado que en los gremios empresariales ya se conocen estas prácticas. Y lo que hacen es algo económicamente muy lógico, trasladar el riesgo. ¿Cómo trasladas el riesgo? Poniendo un sobrecosto. Es decir, si a mí en realidad venderte este producto me cuesta 5 en condiciones normales, pues puedo aceptarte que me pagues 2.5 por adelantado y 2.5 a la entrega. Pero si tengo el riesgo de que lo voy a hacer, me voy a endeudar, voy a trabajar y no me lo vas a pagar o no me lo vas a pagar completo, pues mejor te lo dejo a 8 o a 9 para que al final del día me sigan saliendo mis costos. Esa es la primera variable. Y la segunda, pues es naturalmente coyuntural a la vida política, que es el elemento corrupción, ¿no? O sea, desde luego que en estos grandes arreglos de compras, pues puede haber interesados en sobrevaluar costos, ¿no? Entonces, yo te diría que esta combinación de elementos es lo que hace que tengamos costos específicos cuando se le trabaja a partidos políticos, porque a veces no pagan. No, es la realidad. Entonces, el empresario o el productor se protege y le traslada el riesgo, diríamos, en economía, simple y llanamente le trasladas el costo al consumidor. Y Fernando, queda claro que aquí el tema es la desconfianza, que es podemos decir lo que desde la legislación que tú dijiste hasta el costo de las gorras que se sube, ¿no? Por las cosas que has dicho. Muy bien. Pasando a otro tema que tiene mucho que ver con esto y con todo, o sea, ¿cómo podemos empezar a cambiar esta cultura, ¿no? Tú que estudiaste en el CIDE, que estudiaste en la UP, te dedicas a pensar estos temas. ¿Cómo cambiamos la cultura para que en la medida de lo posible no vamos a convertirnos en un paraíso de gente que trabaja gratis o que no tenemos un poco de corrupción? O sea, ¿cómo podemos cambiar la cultura para que cuando lleguemos ya después a las elecciones, las leyes se hagan con base en la confianza y no con base en la desconfianza? Pues fíjate que aquí Pedro le da otra vez, es una pregunta del millón auténticamente.
y déjenme regresar un poquito a lo que ustedes decían en sus segmentos y me voy a meter en un tema que no tiene que ver, ¿no? Pero veíamos a nuestras diputadas y a nuestros diputados hablando de que no se debe legislar desde la moral, no se debe legislar desde la ética. Si no hay un rumbo ético, ya no voy a decir moral para que no se sienta ofendido, no, si no hay un rumbo ético que le dé sentido a la legislación, es muy complicado cambiar este tipo de conductas, ¿no? O sea, la realidad es que yo no soy del gremio de los abogados que cree que la ley cambia conductas. La ley se presenta como un modulador de conductas, pero no las va a cambiar. Las modula y las modula a partir de sanciones o de premios, ¿no? Al más puro instintivo, al más puro instinto, hablemos en términos de teoría política. Pero hay algo más, que es lo que realmente orienta la conducta, y eso tiene que ver con una franca convicción ética. Insisto, no voy a hablar de moral, una franca convicción ética. Mira, a mí me ha tocado estar y estar en varios procesos. La gente que llega a la política cuando muy joven, llega, como dicen por ahí, limpia, íntegra, pulcra. Debiéramos conservar ese modelo, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que a fuerza de trancazo te van orillando al otro, ¿no? Es decir, déjame ponerte un ejemplo personal. A mí muchos colegas, ¿no? Pues decirte que muchos amigos en corto me dicen, y perdón por la palabra, pero la tengo que usar, eres un pendejo, ¿no? ¿Por qué? Porque dedicándote a lo que te dedicas y haciendo lo que haces, no tienes una cuenta acá, un dinero acá, un bien inmueble aquí, ¿no? ¿Cómo alguien que se dedica a lo que te dedicas no puede tener eso? Entonces, ya está, imagínate si así está de normalizado el tema, de que si está tan normalizado el tranza para avanzar, ya no tienes una brújula. O sea, yo creo que no es un tema, insisto, no es un tema solo de leyes, porque las leyes ahí están, y el delito de corrupción se castiga, y no se permite financiamiento privado, y hay una unidad técnica de fiscalización, y el INE tiene una comisión de fiscalización, y hay topes, y no, o sea, somos un modelo profundamente restrictivo, y ¿sabes qué? Siguen pasando las conductas que quieren inhibir. Oye, si no hay una brújula ética... Sí, en este tono, yo la verdad no me he leído la cartilla moral de Andrés Manuel, una deficiencia porque, bueno, debería haberme la leído para entenderlo un poco mejor. Pero bueno, mi pregunta va directamente. ¿Crees que ese sería el camino? Que desde el Estado se puede hacer a través de la escuela y demás, ¿no? ¿Sería ese el camino? Pues a ver, ahí entramos un debate y yo lo dejo en el tintero y si me invitan le entro, que es esta parte de la libertad de conciencia y de la libertad de conciencia individual, de la libertad de conciencia a nivel familiar y luego de la libertad de conciencia que te puede ver coartada, orientada o sesgada por el propio Estado en la intervención propia de las conductas con una orientación moral. Yo creo que el Estado tiene su parte de responsabilidad, O sea, creo que el Estado tiene su parte de responsabilidad y creo que el discurso de Andrés Manuel es en buena medida exitoso porque regresa a ese punto fundacional. Ya no hablemos de política, digamos, del actual gobierno. El actual gobierno tiene una línea discursiva clara en donde básicamente lo que nos repite es un decálogo ético o un decálogo moral. La corrupción, no te hablan de cómo hay una política pública para atacarla, te hablan de que se barre de arriba para abajo. Y que si el presidente no es corrupto, ese ejemplo se va a transmitir hacia las esferas inmediatas inferiores. No, insisto, será otro tema y yo se los dejo ahí en el tintero con quien ustedes gusten, pero yo los voy a ver. Si me invitan, pues también le entro. Pero este discurso ético que vuelve a aparecer en la esfera pública le da cierto sentido que incluso la ciudadanía espera. Los estudios numéricos de las campañas, ¿sabes por qué nadie los lee? Porque son sendos estudios contables.
Los reportes de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, ¿sabes por qué no son ni tan leídos, ni tan informados, ni tan públicos? Pues porque son 1000 hojas por partido, en el mejor de 1000 hojas por partido, lleno de fórmulas y que evocan además a UMAS, multiplicaciones, y luego divídelo y luego multiplícalo por el 150%, ¿no? Pero no hace nada de traducir al discurso que la gente espera. Fíjate, la sociedad civil trató de sacar un libro por ahí con algunos colegas, incluso del CIDE, con Mario Amparo Casar, con Leonardo Núñez, del costo de las campañas. Y de nuevo, vuelve a ser muy frío. Y no digo que no tengas que analizar números, pero también digo que tienes que hacer esto que estamos haciendo, conversando, ¿no? Evidenciando que detrás de los números fríos hay humanos que están desplegando conductas y que también hay que entender el por qué despliegan esas conductas, ¿no? Yo te diría, ¿tenemos que pasar por ahí? La respuesta es sí. El Estado tendrá que hacer una parte, yo creo que sí. ¿Qué medida? Ese es el tema de discusión, ¿no? ¿Hasta dónde puede entrarle y hasta dónde también entra la libertad personal y la libertad familiar de modular una conducta ética, ¿no? Fernando, siguiendo este orden de ideas y por supuesto que te invitamos para platicar de este tema, ya hasta pensé en 2 posibles invitados que te pudieran ahí complementar. Además hay que señalar que Fernando es un exdirector de una red de acción y ética política, ¿no? Entonces le sabe bien al tema de la ética en los políticos. Decías ahorita, y decía Pedro, si este es el camino, ¿no? El camino del gobierno trazando la parte moral, trazando la parte ética. Tú has hecho varias veces hincapié en lo que ha sido nuestro proceso de democratización en términos de los costos, del financiamiento, y en gran medida México hizo una apuesta a una institución ciudadana, en teoría ciudadana, que es el Instituto Nacional Electoral, antes Federal Electoral, donde lo que hemos visto hoy son ciudadanos electos por el Senado de la República que prácticamente responden a intereses de partidos. Basta ver sus resoluciones como para entender si algo va a ser sancionatorio o no para cierto bloque, oposición o gobierno. ¿Hoy tú crees que realmente el INE cumple su función en sus áreas de fiscalización, de generación de reglas? ¿Realmente el INE aporta algo hoy a este proceso electoral para tener costos más reales y financiamiento más real? ¿O el INE es parte de una comparsa que empieza a quedar en desuso y requerimos estos nuevos mecanismos que empiezas a mencionar, que son de más amplia profundidad, ¿no? Empezando por volver más ético el proceso y a las personas? Mira, yo te voy a decir, yo soy crítico, pero también crítico y aplaudo, ¿no? O sea, critico y aplaudo la labor del Instituto Nacional Electoral. Pero voy a decirte una cosa en honor a la justicia y a la verdad también. Al instituto se le impuso la obligación, a partir de la última reforma electoral, de tener contabilidades en tiempo real. Y lo que hicieron fue diseñar un sistema integral de fiscalización que funciona con modalidades en tiempo real. Puedo decirte que el instituto realmente hace una contabilidad en tiempo real, lo que no hace ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación. Y ya no digas ni la auditoría, ni el SAT. O sea, el instituto tiene un sistema que es que les comento, que cruza información con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que cruza información con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que cruza información además con la Unidad de Inteligencia Financiera, y todo lo hace mientras la campaña se está dando. Es decir, en la parte que le toca hacer al instituto, que es la oficial, las herramientas que ha construido son muy buenas. Y la gente que está dentro del instituto ha eficientado los procesos de manera, me parece, bastante loable. Yo no le criticaría nada ahí. Lo que no ha hecho el instituto, y ese es un pendiente, es salirse de esa parte formal. Se ha quedado en la comodidad de lo que le dice la norma. ¿Y qué es lo que no ha hecho? Bueno, pues tienes también facultades para investigar. Y no ha utilizado esas facultades para investigar porque sabe que si se mete a la investigación de las campañas, lo que se va a encontrar es un montón de financiamiento ilegal
en todas las fuerzas políticas y que el trabajo que se le va a venir es impresionante y no lo va a alcanzar a sacar en los tiempos que exige la legislación electoral. Entonces yo te diría que lo que ha hecho el instituto lo ha hecho bien, limitado a lo que la norma dice. Déjame hacerlo en un ejemplo. Es una gran institución al servicio de los mexicanos haciendo solo lo que la norma le dice, en el sentido formal, pero no hace lo que la norma también le dictaría, pero no le regula claramente, que es atiende al financiamiento no formal. O sea, déjame decirlo, hacen la parte más sencilla, que no es nada sencilla, pero no le han entrado al otro tema, y también tiene que ver con capacidades estructurales, ¿eh? O sea, el instituto, la unidad técnica de fiscalización es un mundo de gente, porque además tienen la facultad y obligación legal de revisar todas las campañas. Esa obligación que se da con la reforma que cambia del IFE al INE, se le da al instituto que a nivel central fiscalice todas las campañas. Y entonces es una locura, porque fiscaliza desde la campaña municipal más alejada hasta la presidencial cuando es concurrente. Lo cual, imagínate hacerlo de manera simultánea con aproximadamente 34 a 40 y algo de días y tener que emitir una resolución 20 días posteriores y necesariamente antes de que el tribunal juzgue la elección. Ha habido, o sea, para decírtelo en términos humanos, en la unidad técnica de fiscalización hay infartos constantes en los procesos electorales, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no duerme, porque la gente no puede poner atención, y también una realidad, no tienen la capacidad institucional para revisar todo lo que los partidos les proveen, y eso pues también juega en el tablero, ¿no? Gracias, Fer. Pedro, ¿alguna pregunta? Más bien una reflexión. Hace ya muchos años, yo creo que hasta era joven, José Antonio Crespo fue al ITAM, en la época que yo era profesor, y justamente nos estuvo platicando del supuesto fraude de Calderón, ¿no?, contra AMLO, y él dijo algo que me gustó mucho. Creo que lo puedo decir, una conversación con profesores, pero bueno, pues él dijo, yo soy del PRD en aquel momento, o sea, soy de izquierdas, y no me queda la menor duda que no ha habido fraude, ¿no? Pero lo que no sé es quién ganó. Eso me hizo mucha gracia. Y bueno, porque, entonces lo que vino a decir, bueno, que la gran labor del TRIFE o del IFE y del INE, ¿no?, y, bueno, y los órganos regulatorios están funcionando muy bien, con las deficiencias que tú has dicho, pero finalmente el sistema es muy limpio, ¿no? O sea, es muy difícil, una vez que la persona tenga 18 o 98 años, entre a la caseta, que esa persona no sea libre, ¿no? O sea, lo que se hace es antes, ¿no? Pues que das despensas, pero es un convencimiento, pero ya lo que pasa después es prácticamente 100% limpio, a no ser que pase como pasó aquella elección de 200.000 votos, donde lo que nosotros nos encontramos es pues muchas deficiencias, pero deficiencias humanas en muchos municipios, y deficiencias humanas que cuando se llevaron a los tribunales, pues los jueces dictaminaron de forma distinta. Entonces también fueron fallos de no tener una, pues no sé si llamarle, una jurisprudencia común, con lo cual dijo, pues es muy difícil, ¿no? Porque unos dictaminaron que si una boleta sobraba, era nulo toda la casilla, y otros decían, bueno, pues sobraron dos, uno para cada uno, y esto es válido, ¿no? Entonces hubo distintas formas de hacer justicia, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que yo saco, está claro, es que tú, si no me equivoco, quieres unas elecciones donde haya financiamiento personal, institucional, ¿no?, estructuras morales, personas con actividad comercial, y que eso ayudaría, evidentemente no puedes quitarlo, pero que se ayudaría por lo menos a sacar a la luz el tema del financiamiento que existe hoy día. Y el narcotráfico ni lo tocamos, porque no sabemos ni qué hacer con él. Eso ya, pues el siguiente presidente, o dentro de 5 presidentes, ¿no?, ahí cuando ya en el 2080 que alguien le ponga en orden, mientras tanto hay que convivir. Esa sería la conclusión que yo saco de tu plática. No sé si hice un buen análisis.
Pues yo creo que sí, yo creo que un muy buen análisis, Pedro. O sea, la verdad es que tenemos un reto enorme, ¿no? Dinero y poder, o dinero y política, siempre han estado relacionados, y quien no lo quiera ver, pues ahí creo que tiene una falla conceptual, ¿no? El tema no es negar esa relación, el tema es ver cómo hacemos de esa relación un poquito, una relación más transparente, una relación más limpia, una relación más clara, ¿no? Y también cuidando una relación equitativa, ¿no? Es cierto que el espíritu de la democracia mexicana, que ojo, no tiene nada que ver con el espíritu de la democracia en historia, ¿no? Pero el espíritu de la democracia mexicana es que se pueda competir en igualdad de circunstancias dentro de una sociedad profundamente desigual. Entonces, pues vas contrasentido. Entonces, ahí lo que podemos hacer es, bueno, vamos a tener las reglas que permitan que se juegue lo más parejo posible, pero no vamos a tener puros equipos de mexicanos, ¿no? O sea, es decir, déjame llevarlo al fútbol, si quieres, para cerrar el comentario y con eso concluir. Vas a tener una liga donde tratas que todos los equipos sean competitivos, pero es claro que los Tigres y el Monterrey le meten más lana que el Querétaro, ¿no? Y pues ni modo, ¿no? O sea, al final están compitiendo. Eso no implica que no pueda ganar el Querétaro o que no puedan ganar las Chivas porque han decidido tener puros mexicanos, ¿no? O que no pueda ganar el América, que ha decidido tener una plantilla bastante más holgada, ¿no? En términos económicos. Entonces, la conclusión, Pedro, solo para complementarte, es: somos una sociedad profundamente desigual. Queremos un sistema democrático igual. Es una idea, me parece, romántica, pero complicada, y hay que buscar un modelo que trate de acercar lo que deseamos a lo que tenemos. Sí. Bueno, en esa analogía yo creo que hay un fallo, porque si hubieras puesto el Cruz Azul, independientemente de la inversión que hiciéramos, no ganaría. Pero bueno, te lo aceptamos. Por eso no lo mencioné. Sí, pobre Cruz Azul, y yo lo quiero, no tengo nada, yo lo quiero. Además, es como siempre el perdedor, como siempre le tienes así un cierto afecto, ¿no? Muy bien, Ferdinand, pues ha sido una buena plática y adelante. Gracias, Pedro. Yo agradezco que no hayan tocado mis Pumas, que me dan alegrías, pero también bastantes llantos. Gracias, Fer, por esta amena plática. Creo que sirve mucho para clarificarle al auditorio cómo funciona el tema de los costos, cómo funciona el tema del financiamiento. Se dicen muchas cosas al respecto de ambos temas. La gente habla mucho, los partidos se quejan, los candidatos lloran, algunos lo celebran. La realidad es que tener expertos como tú que nos puedan dar claridad ayuda mucho al electorado a tomar mejores decisiones. Y esto es parte de lo que busca Comicios 2021 a través de Elección TV, transmitir a la sociedad, ser un esfuerzo que permita el debate, el análisis y reflexiones que sirvan de cara a este proceso. Ojalá podamos volver a contar con tu presencia, Fer, que no te hayamos aburrido mucho, que disfrutes esta noche y, señores, vienen semanas interesantes, vienen días complejos, ya han arrancado las campañas en 5 estados, vienen días intensos en medios de comunicación en los que escucharemos, ojalá propuestas, seguramente muchos ataques, pero esperamos contar con el cariño de ustedes y la atención a Elección TV. Comicios 2021 a través de Elección TV, el canal de tu elección. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias, Fer, gracias, Pedro. Hasta la próxima semana. Elección TV presentó Comicios México 2021. Por hoy, las voces se escucharon, todos los argumentos, todas las líneas y todas las opciones tienen cabida. Comicios México 2021, un programa imparcial, serio y profesional. Solo aquí, en Elección TV, el canal de tu elección.